Buenos días, hermanos. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor. Decimos constantemente, y ya parece que fuera algo repetitivo, pero es cierto, cuando agradecemos porque no estamos en el hospital, en la cárcel y ni en la tumba. Estamos aquí y dice la Biblia, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos en él. Un día voy a predicar desde ese pasaje, es bellísimo. ¿Por qué dijo esas palabras el profeta? Pero basta hoy mencionar lo que este día hermoso Dios lo hizo y nos gozaremos en él. Segunda de Corintios, capítulo 11, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. La carta a los Corintios. Pablo escribió 2. Y la característica de estas cartas, si usted quiere estudiar bien esta carta, la característica de esta carta es que es una carta correctiva. Hay una carta en la Biblia que es de felicitación. Es la carta a los Filipenses. No la abran, solamente lo menciono. La carta a los Filipenses es una carta de felicitación. Pablo escribe desde la cárcel y es puro felicitar a los hermanos por todo lo que están haciendo. Pero esta carta es lo opuesto. Esta carta es correctiva. Y lo que está haciendo Pablo es corrigiendo un montón de errores doctrinales que tenían los corintios. Entonces es una carta correctiva, la está corrigiendo, les está diciendo eso no está bien, ni en su conducta, ni en su doctrina, ni en sus frutos, ni en sus matrimonios, ni en esto. Híjole, es una carta muy pesada. Algunos, por no entender esto, toman ese pasaje y lo quieren aplicar. Lo que no entienden es que ese pasaje, Pablo lo está criticando, lo está corrigiendo. Está diciendo, esto que escribo no debe ser así. Y luego escribe como debe ser. Cuando no se entiende eso, se lee la porción y se trata de aplicar esa parte, ignorando que es la parte que Pablo expone y que la va a corregir. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Santo, gracias porque el Maestro por excelencia eres tú, Señor. Tu presencia bendita, tu Espíritu Santo. Por lo que te pedimos que tu precioso Espíritu nos dé la sabiduría para entender tu palabra. Bendice este mensaje doctrinal, Señor. Que podamos entenderlo, creerlo, aplicarlo y defenderlo, Señor, con mucho celo doctrinal. Gracias por cada persona que tu Espíritu Santo ha traído esta mañana, para que te alabemos, te glorifiquemos y para que escuchemos tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Miren cómo empieza el capítulo, por eso les digo que es una carta correctiva. Ojalá me toleraseis. La palabra tolerar significa soportar, aguantar. Tolérenme, aguanten lo que les voy a decir. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Llegó el momento en que a Pablo le dijeron, estás loco, estás loco. Así que Pablo era duro en sus mensajes. Y llegó el momento en que le dijeron los mismos creyentes y los mismos de Corintio que estaba loco. Así que ya tenemos un contexto de por qué Pablo los está corrigiendo. Dice, bueno, si me dicen que estoy loco, aguántenme esta locura, que no es locura, que ustedes piensan que es locura. Solamente permítanme explicarles esto, les dice Pablo. Aguanten un rato. Y luego juzguen si soy loco o no. Pero escuchen esta locura, que no es locura, es sabiduría de Dios.
Ojalá me toleráis, es un poco de locura. Sí, toleradme. Y luego dice por qué les pide. Os celo con celo de Dios. Yo oraba, en mi oración pedía que tuviéramos un celo doctrinal. Pablo tenía mucho celo doctrinal. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. A la iglesia se le compara con una mujer. La Biblia dice que es la novia de Cristo. Y el deber nuestro como pastores es que la iglesia, representada, simbolizada por una mujer, se mantenga en pureza de todo tipo, moral, doctrinal, de todo tipo, para que un día en los cielos, dice la Biblia, que la iglesia se va a casar con Cristo. Es una forma metafórica de entender una unión permanente por toda la eternidad en la iglesia, en el cielo, entre la iglesia y el Señor. Entonces dice Pablo, ya que ustedes son la novia de Cristo, yo voy a cuidar a la novia de Cristo. Tengo que cuidarles. Porque dicen por ahí que un amor es de lejos. ¿Qué cosa? Que no son parejos. Una vez hice una pregunta aquí. Esa pregunta, amores de lejos, complétenla. Y una persona dijo, así como barbaridades que se han dicho algunos, ¿verdad? Otros dijo, amores de lejos, felices los dos, dice. Pero amores de lejos no son parejos. Entonces, estamos lejos de Cristo. Físicamente, pero Él está presente aquí. Y entonces mi deber como pastor, el deber como pastor que era Pablo y apóstol de Cristo, era mantener a la iglesia limpia con una información. Y entonces dice, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo, aquí está el temor pastoral, en este caso era el temor apostólico. Temo que como la serpiente, esta es la serpiente eterna, se salió del huerto del Edén y cuando Dios echó a Adán y a Eva, también esta serpiente corrió detrás de ellos. Esa serpiente está en todo el mundo. Esa serpiente camina en tu hogar, pasea tu vida. A veces se pasea en la iglesia constantemente. Es el mismo demonio. Satanás no es inmune a las iglesias. Entra a las iglesias para hurtar, matar y destruir. Pero es la presencia de Jesucristo la que nos hace precisamente inmune a esos ataques del enemigo. No podemos evitar la presencia del enemigo porque el mundo es territorio divino de Dios, usurpado temporalmente por el enemigo Satanás. Ha invadido todas las esferas. Y entonces dice, temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué cosa? Quiero que noten la palabra, con su astucia, engañó. El arte de Satanás es el engaño. Satanás es el perfecto imitador. Tiene un engaño, hace un engaño, escuchen esto, que solamente hay dos maneras de identificar el engaño de Satanás. Número uno, con la palabra de Dios, que es la verdad. Y yo me doy cuenta de sus engaños de todo tipo, doctrinales y de todo. La otra manera es que solamente el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad para descubrir los engaños de Satanás. Él nos da la sabiduría y nos ofrece su palabra para que comparemos lo que Satanás hace para evitar sus engaños. Hermanos, la estrategia de Satanás es el engaño. Miren la lista de engaños. Sigamos. Dice, versículo 4, porque si viene alguno, agárrense bien de la silla. ¿Qué dice? Hay un falso Jesús. Sí. No es el Señor Jesucristo. Es un falso Jesús. Hay falsos Jesús.
El Jesús mormón no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la iglesia de Cristo, una iglesia que sí se llama iglesia de Cristo, no es el Jesús de la Biblia. Hay otros Jesús. ¿En cuál Jesús cree usted? Hay otro Jesús. Aquí lo dice Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, el verdadero, o si recibís otro, ya se puso peor. También existe un falso espíritu, imitando al Espíritu Santo. Es la perfección diabólica de la imitación, que imita a Jesús, imita al Espíritu Santo, y la gente a veces cree en la copia, no en la original. Pero sigamos leyendo. Dice, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos recibido, o si recibido otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, válgame, cada vez se pone peor. Ahora hay otro evangelio. Hermano, nosotros somos evangélicos. Y la gente no sabe lo que significa la palabra evangelio. Los creyentes se avergüenzan. Es que me dicen evangélico, ¿cómo me avergüenzan? ¿Te avergüenzas? Y los otros te dicen, eres un evangélico, y te burlan así. Los dos están confundidos. Porque si tú dices si tú conoces lo que significa la palabra evangelio, tú le vas a decir, quiero que por favor, cuando tú me veas en el trabajo, en la escuela, llámame, grítame a voces de evangélico. Cuando tú entiendes lo que significa la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para salvar al pecador. El que cree en un Cristo que murió, fue sepultado y resucitó, será salvo. Yo creo en un Cristo. Así, amén. El falso evangelio es el que no cree que Cristo resucitó. Los testigos de Jehová no creen que Cristo resucitó con su cuerpo. Además dicen que era un ángel, el arcángel Miguel. Y los mormones dicen que Jesús era medio hermano del diablo, de Satanás. Otro día les demuestro todo eso, con evidencia histórica. Nada invento, porque sería una calumnia de mi parte y Dios la reprobaría. Entonces, hay un falso Jesús. Y alguien que cree en Jesús, pero dice, bueno, es que Jesús ya te salvó, pero necesitas algo más para tu salvación. Entonces no estás creyendo en el Jesús que salva. Estás creyendo en un Jesús que no es poderoso para salvarte y tú tienes que hacer otras cosas. Sumarlas a Jesús. Jesús más el bautismo, las buenas obras, igual a la salvación. Entonces no estás creyendo en el mismo Jesús de la Biblia, que es suficiente para salvar. Solo Él, sin ninguna otra cosa. Su sacrificio es perfecto. Entonces, ¿cuántas imitaciones llevamos aquí de Satanás? Ya 3. ¿Cuáles son? Qué bien. Ahí están las 3 falsedades. Sigamos leyendo. ¿Habrá algo más? No, ya estamos espantados. Vamos a seguir leyendo. Dice, brinquemos al versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. ¡Qué tremendo! Entonces también existen falsos apóstoles. Hermano, los apóstoles ya no existen, solo fueron 12. 13 con Pablo, pero tenía otro ministerio y cumplió el requisito que hace imposible que hoy en día existan los apóstoles. El requisito para ser apóstol era haber visto a Jesús con sus ojos físicamente resucitado. Eso es imposible. Hoy ascendió a los cielos. Pablo sí cumplió con ese requisito porque cuando iba a matar a los cristianos, Dios en su soberanía bajó del cielo y se le apareció a Pablo y le habló y lo doctrinó. Lo que no hizo con él, porque no era salvo Pablo todavía, le dedicó en privado la educación personalizada y se lo llevó a Arabia.
Se cree que es el mismo monte Sinaí donde Moisés recibió la tabla de la ley, y ahí uno a uno el maestro Jesucristo y su discípulo Pablo lo doctrinó y le reveló todo lo que en 3 años le reveló a los otros 12 apóstoles, y entonces lo nombró apóstol. Se acabaron los apóstoles, porque la Biblia dice que los apóstoles son el fundamento. Dice que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles, y los apóstoles están fundados en el cimiento eterno que es Jesucristo. O sea, el cimiento, la base principal es Cristo, luego siguen los apóstoles, y sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles nosotros vamos edificando. A través de la historia, los apóstoles no tuvieron sucesión apostólica. Es decir, se muere uno y otro lo sucede. Eso no existe. Porque es un cimiento. Y un cimiento, ¿cuántas veces se echa en una casa? ¿Cuántos cimientos tiene este edificio? Bueno, nada más tiene un techo. Pero tiene un cimiento bárbaro. Aguantar tanto pecado nuestro. Entonces, el cimiento, ahí está, ¿verdad? Solo se pone una vez. Luego se edifica y tírale arriba, y se aguanta, tírale más arriba, y los edificios tienen muchísimos pisos. Pero no van a poner un cimiento, un piso, otro cimiento, otro piso, otro cimiento. No, no hacen eso. El cimiento es uno. Entonces en su historia se acabaron los apóstoles, y entonces vienen falsos apóstoles. Falsos apóstoles, se nombran ellos solos apóstoles. Entonces dice, estos son falsos apóstoles, son obreros que fraudulentos, que se disfrazan. Es que están guiados por el mismo demonio, y Satanás les dice cómo hacer un disfraz que no les descubran. Dice, se disfrazan como los verdaderos apóstoles de Cristo. Ahora, ¿cuántas cosas falsas llevamos aquí? Vamos a nombrarlo. Número 1, un falso Jesús, un falso espíritu, un falso evangelio, un falsos apóstoles. Y miren cómo dice el siguiente versículo: y esto no es maravilla. O sea, no te sorprenda esta falsedad. Aquí te dice por qué. Porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza. ¿Cómo se va a disfrazar? Como un ángel luminoso. Hay de aquellos que quieren ver a Dios, y quieren ver ángeles, y quieren ver visiones. Son un imán para la manifestación del mismo demonio. Dios ya no hace eso, y lo vamos a demostrar todo en la Biblia. Ya quedó para la eternidad en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el título de este mensaje, es apenas la lectura. Apenas la lectura, y según mi cronómetro que tengo aquí ya me llevé 18 minutos. Que le iba a leer en 3 minutos. No se preocupen, cuando diga 2 horas, yo le paro. No, ahí le voy. El título de este mensaje es Entendiendo pasajes bíblicos mal interpretados. Entendiendo pasajes bíblicos mal interpretados. Con esto, con esta lectura que hice, puse la base de que existen falsedades doctrinales. Que si tú eres de los que no agarran la Biblia, que no vienen a estudiar, entonces te vas a comer las falsas doctrinas. Y es peligroso. Por lo que es necesario venir, leer cada cosa que digamos. Hermano, ¿dónde lo dice? Aquí lo dice. Muy bien, lo busco. Escuchen esto. Nuestra seguridad doctrinal consiste en 2 cosas. Número 1, en dónde lo dice Dios. Aquí. Número 2, en el contexto. Eso que está hablando es lo que enseña. Bueno, leo el contexto. El contexto es lo que viene antes y después de ese texto. Es como una carta. Te llega una carta y tú la abres y la lees a la mitad. No le vas a entender. Tienes que leerla desde el principio hasta el final y vas a entenderlo de en medio. El problema está cuando tomamos ciertos versículos y se toman. Entonces, todas las religiones te enseñan un versículo, pero está fuera de contexto.
Vamos a ver entonces, con esto sentamos las bases. Este mensaje no va a terminar hoy, nos vamos a llevar mínimo unos 5 domingos. Así que por favor no vayan a faltar, pues nunca, ¿verdad? Pero sobre todo para que terminen este curso, pasajes bíblicos difíciles de entender y que ha llevado a una mala interpretación. Eso es lo que vamos a ver. Número 1, primer pasaje, Marcos 16. El Evangelio de San Marcos, por favor. Y miren, vamos a leer este pasaje. Está Mateos, está San Marcos. El último capítulo que escribió San Marcos. Y en el nombre de Cristo, con la sabiduría del Espíritu Santo, el contexto de su palabra, vamos a entender estos pasajes. Enseñanzas como estas no es la primera ni la segunda vez que le enseño. Cada vez, por la gracia de Dios, Dios trae más personas. Y entonces necesito enseñarlo para tener pureza doctrinal. Miren lo que dice Marcos 16. Dice el versículo 15. Está hablando Jesucristo y les dijo, empieza a hablar Jesucristo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio, hermanos, es la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio. La famosa Gran Comisión. Cristo mandó que a todo el mundo se predique la Gran Comisión. ¿Vieron lo que había en la pared al entrar? ¿Sí lo vieron? ¿Verdad? Ahorita que salgan lo va a ver. Quizá entraron y vinieron y no la vieron, porque entraron. Ahorita que salgan, abran esta puerta. Al abrir estas puertas de madera van a ver ahí algo muy bonito. Me pasé todo el día dibujando. No. Fue una cosa bonita. Los americanos mandaron a hacer el mapa del mundo. Ahí lo van a ver ustedes. Ahí va a buscar su país. A ver si aquí está mi familia. Ore por ellos. Bueno. Porque la idea que tiene, bendito sea Dios por el pastor americano, que tiene el mismo corazón que yo tengo. Y es un corazón evangelístico. Hablar de Cristo, de la salvación, constantemente. Ir a campañas, hacer viajes misioneros. Y el pastor tiene esa idea y está educando a la iglesia americana para que hagan esa labor. ¿Por qué? Porque a todo el mundo Cristo dice que hay que llevar el mensaje, la Gran Comisión. ¿Y qué es lo que se va a llevar por todo el mundo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de platicar donde quiera? Ir por todo el mundo y predicar, ¿qué? El Evangelio. ¿Qué dijimos que es el Evangelio? 3 cosas. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y miren el poder del Evangelio. Sin perder este pasaje, vayan a Romanos 1. Unas cartitas hacia adelante. Unas cartitas hacia adelante. Perdón. En Romanos 1. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Ya lo tienen? Amén. Muy bien. Miren lo que dice el versículo 14. Está hablando San Pablo. ¿A quién está escribiendo esta carta? Siempre en el contexto es quién escribe, a quién le escribe, de qué se escribe, para entender la carta. ¿Me explico? Muy bien. Número 1, ¿quién escribe? San Pablo, el apóstol. ¿A quién escribe? A los romanos. Escuchen esto. Véanme acá. Romanos. En el tiempo en que Pablo escribe la carta a los romanos, Roma era el imperio mundial. Tenían todo el poder económico, social, político. Hasta nuestra fecha nos beneficia el poder educacional de los romanos. Todos los que estudian leyes en cualquier parte del mundo, que quieran ser abogados, tienen que llegar a una materia que se llama el derecho romano. Ellos tenían una excelente ley democrática, el famoso dicho de que todos los acusados son inocentes hasta que se le demuestre lo contrario. Eso se le enseñó allá desde el tiempo de Pablo.
Y eso es valiosísimo, eso es un juicio justo. La persona es inocente, tú lo acusas, él es inocente, hasta que tú le demuestres lo contrario. Lo vienes a acusar, demuéstralo. La ley romana decía, nosotros no nos dejamos llevar por chismes. ¿Estás acusando a esta persona? Demuéstrale que es culpable. Y entonces la persona tenía que traer testigos, pruebas, grabaciones, lo que sea, ¿verdad? Y decía, es culpable. Ah, muy bien. Habiendo demostrado que es culpable, se le sentenciaba. Entonces, Roma era el poder político, religioso, económico, militar. Tenían el ejército más potente del mundo. Y con estas bases dominaron al mundo. Es como si ellos dijeran, más allá del Imperio Romano, no existe otro poder más grande que el que tengamos nosotros. ¿Escuchó eso? Y entonces Pablo dice, one moment please, espérame. Y escribe esto, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy yo, Pablo, dice, deudor. Así que en cuanto a mí, voy a anunciaros el evangelio. La deuda que tenía Pablo es, necesito llevarles el evangelio a ustedes. Soy deudor. Por eso en cuanto a mí, pronto voy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ¿por qué Pablo tenía que llevar el evangelio a Roma? Roma tenía todos los poderes, excepto uno. Y aquí se lo dice. Versículo 16. Dice así. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar del evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. ¿A quién va a salvar el evangelio? A todos sin excepción que cree. Si no crees, estás perdido. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Que viene en el evangelio. El evangelio es Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Ese es el evangelio. Si tú crees que Cristo murió por ti y resucitó para salvarte, cree en Él. Al creer en Él, tú te salvas. ¿En dónde metió aquí el bautismo Pablo? No lo metió porque el bautismo no salva. Es importante, pero no salva. No pertenece al evangelio. Así que Pablo dice, les está diciendo, ustedes tienen el poder político, el poder religioso, el poder militar, el poder económico, pero en su alma están invadidos por el enemigo. Satanás, el pecado, la maldad gobiernan sus corazones y solo el poder de Dios viene de Dios. En Jesucristo entra a tu corazón y te salva, derrotando al demonio en tu vida, derrotando los pecados, salvándote, sellándote con el Espíritu Santo y dándote vida eterna, listo para que cuando mueras, cualquiera que sea el tiempo en que tú mueras, vas al cielo porque creíste en el evangelio. Ese poder ellos no lo tenían. Pablo lo tenía y lo escribió. Se lo dio Jesucristo. Cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo, tú le hablas del poder para ser salvo. Entonces, ¿cómo la persona puede ser salva? Por creer en el evangelio. El evangelio es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Él es Dios, pero si Él no hubiera muerto, no nos salva, porque no paga por el pecado. Y si Él muere y no resucita, pues tampoco nos salva. Tuvo que hacer las tres cosas. Vino y nació, puso su vida limpia en sacrificio, murió, venció la muerte resucitando. Y cuando resucitó, dijo estas palabras en Juan 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se dan cuenta que para nada mete el bautismo? Bueno, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién puede salvar? Al judío primeramente, y también al griego, al romano, al mexicano, al puertorriqueño, al cubano, al veracruzano, al lexiniano, ¿verdad? De Lexington.
a todos nos puede salvar. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees? Entonces Jesucristo te salva. Si no crees, estás perdido. La salvación es por creer en Jesucristo. Así que cuando Pablo le decían, evangélico, ¡ay, qué vergüenza me dieron evangélico! ¿Se sentía avergonzado? ¿Qué dice aquí? No me avergüenzo. Ay, es que ya se dieron cuenta en el trabajo que soy cristiano y me llaman evangélico, que como sufro por Cristo. Es que se me ocurrió orar por los alimentos. ¿Y tú por qué oras? Evangélico. ¡Ah, qué vergüenza! Y entonces algunos agarran estrategias para que no los descubran que son evangélicos. Y entonces dicen, voy a orar por los alimentos, pero tengo que orar porque Dios lo dice. Y agarran estrategia. Se quitan los lentes y dicen, Señor, te pido que bendiga los alimentos, Señor, en este momento, bendice el nombre de Cristo, amén. Ya oró, ¿verdad? Avientan la servilleta al piso y, Señor, te pido que bendiga los alimentos en nombre de Cristo, amén. Ya oró, ¿verdad? Terrible. Pero alguien lo descubrió, evangélico. ¡Ay, qué terrible! Hermanos, la próxima vez que te digan evangélico, dile, bendito sea Dios. Claro que soy evangélico porque voy al cielo. ¿Cómo me voy a avergonzar de ser evangélico? Porque yo pertenezco al poder que Dios me dio en la salvación. ¿Quién se va a avergonzar de pertenecer a un país poderosísimo? No, con orgullo, ¿verdad? Con una sonrisa de a 200, de 100 a 100, ¿verdad? Contento, pertenecemos al poder. ¿El que tiene poder económico se avergüenza de tener economía fuerte? No. ¿Cómo se va a avergonzar uno de algo poderoso? Y en cambio, algunos que tampoco debe ser, se avergüenzan por su condición sencilla, tampoco debe ser. Avergüénzate si estás en pecado. No porque eres pobre o rico o que tienes una belleza rara, ¿verdad? No, nada de eso te debe avergonzar, excepto si andas en pecado. Eso sí, avergüénzate, porque delante de Dios está mal. Bueno, entonces, con esto demostramos ¿qué es el Evangelio? Pablo predicaba el Evangelio y Jesucristo mandó a predicar el Evangelio al mundo entero. Volvamos a Marcos 16, que ahí lo tenían ya separadito. Entonces dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio. Ya Pablo dijo que el Evangelio es el poder de Dios para salvar y que todo el que cree en el Evangelio es salvo. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, en el versículo 16, aquí empieza lo difícil. Aquí empieza el hielo delgado. Aquí empieza donde Satanás se filtra y hace daño. Y salen falsas, y ahí se mete en ese versículo, se mete Satanás, mete un falso evangelio, mete falsos apóstoles, mete un falso Jesús, un falso espíritu, ahí mete todo. Porque no lo sabemos interpretar bien. Miren lo que dice el versículo 16. El que creyere, está hablando Jesús, y fuere bautizado, promesa. ¿Cuál es la promesa? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿En dónde se filtra la falsa enseñanza? El que cree y se bautiza será salvo. Conclusión: el bautismo es necesario para ser salvo. Si se agarran solo de ese pedacito, se tendría que llegar a esa conclusión, pero es una conclusión errónea. Les voy a demostrar que este versículo no enseña que el bautismo salva. Número 1, porque en toda la Biblia se predicó cientos, miles de versículos que la salvación se obtiene por creer. Y lo acabamos de demostrar en Romanos 1. Segundo, Jesucristo, que es Dios, sabía lo que iba a pasar, nos da una precaución. ¿Y cómo termina el versículo que estamos leyendo? ¿Cómo termina? Más.
El que no creyere, ¿qué va a pasar? Será condenado. Entonces, ¿qué es lo que causa la condenación? El no creer. Si el bautismo salvara, entonces hubiera dicho el Señor, mas el que no se bautizare será condenado. O lo hubiera dicho completo, mas el que no se creyere y no se bautizare. Pero ya demostramos. Miren, en aquel tiempo, cuando una persona creía en Jesucristo, miren, nosotros usamos este método secundario. Nosotros decimos, si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, confiar en que Él murió por ti y resucitó, y que te quiere perdonar, yo quiero que tú hables con Dios, Él te va a salvar. La persona habla con Dios y Dios lo salva. Yo no lo salvo, yo soy un pecador perdonado, arrepentido. Como un enfermo que sanó y te digo, te voy a llevar con el médico que me sanó. Se llama Cristo, amén. Ahora, ¿yo quién soy? Soy un pecador. Yo no puedo salvar a nadie. Yo nada más te guío. Te voy a decir cómo te salva Jesucristo. Recíbelo en tu vida. Dile, Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón 3 cosas. Que tú eres Dios y que diste tu vida por mí. Que fuiste sepultado, pero te levantaste al tercer día para resucitando. Vengo a ti, el Cristo vivo, sálvame, entra a mi corazón. Ay, Dios te salva. Muy bien. Nosotros decimos, tú que creíste en tu corazón, nadie lo vio, solo es una cuestión entre Dios y tú. Yo te quiero ayudar para darte seguridad de cómo Dios te perdonó. Te lo voy a enseñar en la Biblia, voy a orar por ti. Y es por la razón por la que decimos, manifiéstalo levantando la mano. No te va a salvar levantar la mano. Es solamente yo lo quiero ver porque quiero, si son 5, vengan los 5. A ustedes que no habían hecho esta decisión, ahora les quiero explicar aquí en privado a ustedes, porque ya lo han hecho. ¿Me explico? En aquel tiempo no se hacía así. En aquel tiempo se hacía lo primero que yo dije, porque es bíblico. Si tú crees en Cristo, el que murió, fue sepultado y resucitó, Él te va a salvar. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Muy bien. Tú que le pediste a Cristo, que confías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de tu corazón, a ver, demuéstralo y pasa y bautízate. Entonces, la manera en que ellos demostraban lo que habían hecho era bautizándose. El bautismo no les salvaba. El bautismo lo que hacía era, hacía pública una decisión privada. Es como el anillo. Miren, de repente no me pongo este anillo porque estos dedos se me están torciendo, ¿verdad? Pero dice Dios, no te lo tuerzo, no hay excusa, póntelo. Bueno, me pongo este anillo, ¿verdad? Este anillo es el de boda. Aquí en este país, en nuestros países, en ninguno, solo aquí en Estados Unidos, en ningún país latino, los pastores, ninguno, ni sacerdote, ni pastor, ni nadie, tiene autoridad para casar. No existe la boda religiosa. Lo que Dios toma en cuenta es el estado civil. Cuando el juez pone su firma, tú estás casado. Cuando el juez te declaró marido y mujer, fulano de tal, aceptas a fulana de tal como tu esposa y vas a estar con ella en la tristeza, en la alegría, etcétera, y permanecerás con ella hasta que el Facebook te separe. Eso es lo que pasa ahora, ¿verdad? Bueno, eso no existe, ¿verdad? Es hasta que la muerte te separe, no hasta que el Facebook te separe. Bueno, el Facebook te separa porque viene la otra. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Ahí resucitas a los ex, ¿verdad? Esa es otra cosa. Después hablamos de eso. Bueno. Entonces, en el momento de poner la firma, Dios le dio autoridad al gobierno. En este país es diferente. En este país se nos da una investidura a los pastores para casar. Entonces, cuando a mí el condado de Lexington
me dio autoridad para declarar marido y mujer. He casado gente en la oficina, solo ellos dos. He casado gente, se termina el servicio de oración y mientras los otros están platicando, nos separamos y ahí firmamos, ahí les declaro marido y mujer. Porque tienen tanta prisa que dicen, bueno, pues aquí, ¿verdad? Ni siquiera quieren la fiesta. Bueno, entonces, yo tengo esa investidura de declarar marido y mujer, pero yo mismo, si me voy a México, no tengo investidura, porque solo aquí. Muy bien. Cuando yo en la oficina le digo a la pareja, tuvimos una boda muy bonita aquí, ¿verdad? La novia vestida ahí de charro y todo, ¿verdad? El día de la hispanidad. ¿Se acuerdan de esa boda? Y el muchacho, ¿verdad? Se creía Pedro Infante ahí con su sombrero y todo, conquistando a la muchacha. Y aquí les digo, bueno, vénganse. Y aquí, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Aquí les declaramos marido y mujer, firmamos el acta de matrimonio. Y ese acta de matrimonio son 3, yo firmo las 3, los novios también. El novio también, aunque no quiera, ¿verdad? Pero la tiene que firmar. Y entonces se le regresan 2 copias al gobierno y ellos se quedan con su acta de matrimonio. Tiene mi firma. Es válida. Bueno. Yo les caso en secreto ahí en la oficina. ¿Quién se enteró que se casaron? Nadie. Pero cuando ellos mandan la invitación y vienen todos, y a quien al frente de todos se les entregue el anillo, la Biblia, el ramo, todo lo que la ceremonia se hace. Y yo les digo a esa misma pareja que casé en la oficina 2 semanas antes, y yo les digo, recibes a la doña como tu legítima esposa y prometes amarla, cuidarla en la enfermedad, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, etcétera, etcétera. Y dice, sí la acepto. ¿Y tú lo aceptas? Sí, lo acepto. La pregunta es, ¿apenas van a ser marido y mujer? ¿O fueron marido y mujer 2 semanas cuando en la oficina se puso la firma? Lo que Dios toma en cuenta fue allá. Si la persona quiere hacer la fiesta, qué bueno. Y si no tiene dinero y no quiere hacer la fiesta, no importa, ya estás casado. No, ni para dónde hacerte, ¿verdad? Ya estás casado. Cuando yo en mi interior, tú ahí en tu banca, o hablándote personalmente en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, donde tú estabas y alguien te habló de Cristo y ahí te dijo, tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal y tú le dijiste, he entendido el mensaje, yo soy un pecador, necesito a Jesucristo, Él me puede salvar porque es Dios, murió, fue sepultado y resucitó y como está vivo y está tocando la puerta de mi corazón, quiero que venga a mi vida y me salve. Y entonces allí, entre Dios y tú y la persona que te ayuda, que te explicó esto, tú le dices ahí, Señor, ven a mi vida, ahí tienes, oficialmente Dios te salvó. Cuando tú te bautizas, lo que vas a hacer en público es como la boda. Que todos sepan lo que pasó en mi interior. Si no te bautizas, también eres salvo, aunque no tienes un privilegio. Pero es diferente de la salvación. Lo que salvó fue tu relación interna con Jesús, privada. Entonces, en aquel tiempo, Juan el Bautista decía, y les hablaba duro. ¿No les gustaría a ustedes que existiera Juan el Bautista hoy? Si existiera Juan el Bautista, ¿te gustaría irte de miembro de su iglesia? Yo sí me iría. ¿Cómo no, verdad? ¿Y tú no? ¿Amén? Imagínense que aquí tienes al pastor Juan el Bautista. Y va a predicar su primer sermón. ¿Cómo predicaba él? ¡Generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y añadía, hagan frutos dignos de arrepentimiento y crean en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué predicaba Juan? Que quien quitaba el pecado era el Cordero de Dios. Que la salvación estaba por el Señor. Que yo tenía que arrepentirme ante el Señor y Él me perdonaba. Muy bien, ustedes que hicieron eso, pásenle y bautícense. Nosotros también bautizamos, lo que pasa es que se lleva más tiempo. Pero si hay bautismo
y tenemos ahí en un lago, en la alberca o aquí, ¿verdad? Y está el bautisterio y tú crees, en ese momento te puede bautizar, si cumpliste con el requisito. Entonces el bautismo no salva. En aquel tiempo se identificaban pasando al frente y bautizándose. Hoy en día lo que hacemos es los pasamos también al frente. El bautismo va a venir, pero te voy a enseñar cómo es, para que tú lo hagas todo conscientemente, no mecánicamente. Entonces, hay una palabra aquí que nos ayuda a entender el versículo. Dice, ya entendimos, para empezar ya entendimos que este versículo no enseña que el bautismo salva. Es el creer, ya lo demostramos. Y que por qué bautízate y pásale, porque era la manera en que Juan y los apóstoles lo identificaban. Hoy en día puede ser lo mismo. Si tú ahorita crees y te bautizas, yo me voy a Ley Murray contigo y allá te bautizo. Si tú así lo quieres. Y si tú dices, bueno, me espero un poquito. Bueno, con más razón te voy a explicar bien para que lo hagas más consciente. Pero podrías bautizarte ya inmediatamente o esperar un poco más. Ya vamos a anunciar una fecha porque hay varios de ustedes que ya se van a bautizar. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, la otra clave es la palabra creer. Esta no la entiende la gente. Vean el verbo creer en el versículo 16. Analícenlo. ¿Qué dice? El que creyere y fuere, el verbo ser y el verbo creer, bautizado, será el verbo ser. 3 verbos. Todos los verbos están en futuro. Ahorita yo me voy a ascender. Cristo ascendió después de decirles esto. Y los apóstoles se arrancaron a predicar. Lo primero que hicieron fue tardaron 10 días. Y se metieron al aposento alto y no predicaron en 10 días. 10 días después viene el Espíritu Santo y predican su primer sermón. El que creyere después de esos 10 días, cuando ellos abrieron sus labios y hablaron del evangelio que salva, la gente se salvó. Bueno, por creer en el mensaje del evangelio de Cristo. Muy bien. El verbo es una promesa para los que van a creer. Si el bautismo salvara, hermanos, es absurdo. ¿Saben que Jesús se bautizó? Y él no cometió ningún pecado, fue Dios, es perfecto. Si el bautismo salvara, entonces ¿se le perdonaron los pecados? No. Porque el bautismo solo es para una buena conciencia y te conecta a la iglesia. Juan el Bautista, ese que queremos de pastor, no se bautizó. Si el bautismo salvara, sería absurdo que él predicara que la salvación es por el bautismo y él no se salvó, porque no se bautizó. Si el bautismo salvara, ¿qué le dijo Jesucristo al ladrón en la cruz que iba rumbo al infierno? Estaba detenido nada más por un hilito de unos minutos de vida. Si moría se iba al infierno. Y antes que reventar el hilo de la vida, confió en Cristo. Malo, asesino, terrible. Las maras salvatrucha y vila y todo se le quedaban poco, no le llegaban a los talones a ese hombre. ¿Y saben lo que pasó? Le dijo a Jesucristo, Señor, yo creo lo que dice la Biblia y lo que dicen todos de ti. Tú eres el rey. ¿Vas a morir? ¿Vas a ser sepultado? ¿Vas a resucitar? Número 4, ¿vas a ascender al cielo? ¿Te vas a sentar en el trono como Dios que eres? Porque ahí tienes una corona de espinas. Yo sí creo que eres Dios. Y allá vas a estar. Y uno de esos días, no sabemos cuándo, Señor, vas a venir como Rey de Reyes. Y cuando vengas en tu reino, porque eres Rey, porque eres Dios, ten piedad de este pecador. Y Jesucristo lo volteó a ver, porque había creído en él y creía que estaba muriendo por él. Creyó lo que iba a suceder 3 días, iba a resucitar y cumplía los requisitos. Un Cristo que iba a resucitar iba a venir.
Y Jesucristo le dice, hoy mismo vas a estar conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿Se dan cuenta? Si el bautismo salvara, le hubiera dicho, óyeme, pues ya tienes el 80% de la salvación, te falta un 20%. Mira, mis discípulos, pídele permiso a Pilato que te dé chance de no crucificarte y que regresas cuando encuentres a mis apóstoles. ¿Quién sabe dónde andan? Todos huyeron. Búscalo. Y Pedro me negó y Judas se ahorcó. Pero quedan 11. Búscalos. Y cuando te bauticen, completarás tu salvación. Y como cristiano que eres, no te debes de mentir. Vas a venir con Pilato y decirle, bueno, sígueme matando porque ya estoy listo para morir. Si el bautismo salvara, tendría que hacer todo eso. Pero como el bautismo no salva, le dijo, ahorita mismo que mueras, vas a estar conmigo. Qué bonito. Si el bautismo salvara, hay gente que además de creer que el bautismo salva, cree que la salvación se pierde. Entonces, si se pierde, no es eterna. Y si la salvación se pierde, ¿con cuántos pecados cometió Adán y Eva para que el infierno se hiciera para ellos? Bueno, Dios lo hizo para Satanás y sus demonios, no para ellos, pero Satanás dice, a ellos también pecaron, para ellos también. ¿Cuántos pecados? ¿A quién mataron? ¿Cuántas mentiras dijeron? ¿Cuántos bancos robaron? ¿A cuántos violó Adán? ¿Cuánta maldad hizo? ¿Saben cuál fue su pecado? Un dulce mordisco a la fruta prohibida, y el infierno se abrió a sus pies, listo para morir. ¿Se dan cuenta? Si la salvación se perdiera, la perdiéramos cada rato. Entonces, te tendrías que estar bautizando todos los días porque a lo mejor ese día mueres y acabas de pecar. Tendrías tu camioneta y le pondrías un remolque. Y ahí le traes el bautisterio. Que va manejando y viste una... ¡Ay, ese muchacho! Ya pequé. ¡Ay! Al chapuzón. Ya me perdonó el Señor. Le sigue de largo. Pero en el otro semáforo alguien te dio un cerrón. Y te enojaste. Y se insultaron. Ya perdí mi salvación. Otra vez. Aquí traigo mi bautisterio. Tendría que hacer eso porque todos los días la perderías. Gracias a Dios que la salvación, el que nos guarde Jesucristo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando los miércoles de eso. Vengan, porque lo quiero demostrar. Muchos absurdos que le ponen al bautismo. Y luego dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay una confusión terrible. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué significa eso? Entonces, hoy en día podemos hacer todo eso. Dice la Biblia, estas señales son señales, van a seguir a los que creen. Hermanos, Jesucristo acaba de cambiar el verbo creer. En el versículo anterior habló de una promesa para el que creyera. Se regresa al presente y da una promesa para el que cree, no para el que va a creer, sino para el que cree. ¿Entendió eso? Tan importante que es entender la Biblia en su contexto, en su gramática,
en todo para no cometer errores. Primero dice, el que crea será salvo, el que no crea será condenado. Estas señales seguirán al que cree, no al que va a creer, sino al que cree. ¿Se da cuenta cuánto error doctrinal hay hoy en día? Esta no es una promesa para el que va a creer. Para el que va a creer la promesa es el que creyere, ¿qué? Será salvo, y el que no creyere será condenado. Esa es la promesa para el que creyere, o la advertencia para el que no creyere. Y luego se regresa al presente y dice, estas señales van a seguir al que creen. En base a no entender ni analizar los verbos, ni la gramática, ni el contexto, se cometen errores doctrinales. Y hay una bola de mentirosos, falsos profetas, apóstoles del diablo, que lo que vienen es atemorizar a la gente y a bajarle su dinero. No entienden que es una promesa. Estas señales, incluso miren cómo dice, estas señales, ¿qué palabra sigue? El verbo seguir. Seguirán. Un sinónimo de seguirán, ¿cuál sería? Continuarán. Seguirán es lo mismo que decir continuarán. Entonces, si va a seguir, si va a continuar, no empezó aquí. Cuando empezó. Por eso es una señal que va a seguir a los que creen, no al que va a creer, sino al que cree. Y va a continuar. Entonces no empezó aquí. ¿Saben cuándo empezó? 3 años atrás. En Mateo 10. Busquen Mateo 10. Es el librito que sigue atrás de Marcos. Antes de Marcos está Mateo. En el capítulo 10. Miren cuando el Señor le habló, le dijo estas promesas. El tiempo se nos va, hermanos. Versículo 1. Entonces, llamando Jesús, ¿a quiénes? 12 discípulos, 12 apóstoles. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos, y ahí están los 12, vamos a brincarlo. No hay duda que son los 12. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, eso también la gente no lo entiende. Miren lo que hace Jesús. A los 12 apóstoles les llena de este poder. Ellos tenían mucho poder. Levantaban muertos, sanaban gente, daban vista a los ciegos. ¿Qué poder de Dios les dio a ellos? Pero eran los apóstoles. Escuchen esto, mírenme acá. Cuando Cristo les llena de poder a los apóstoles, les dice, hay un límite geográfico. Este poder no es para que lo ejerzan en todo el mundo. Está limitado geográficamente. Miren cómo lo limitó Jesucristo. Dice el versículo 5. A estos 12 se envió Jesús. La palabra enviar significa apóstol. Envió, por eso son apóstoles, son los enviados. Y les dio instrucciones diciendo, miren el límite geográfico y étnico de razas. Por camino de gentiles no vayáis. Y por ciudad de samaritano no entréis. Nosotros somos los gentiles. Gentiles es todo el que no es judío, nosotros somos gentiles. Por camino de gentiles no vayáis. Y por ciudad de samaritano no entréis. Esos son medio judíos y medio gentiles. Si no oís antes, ¿a dónde? Se limita a las ovejas perdidas de Israel, la casa de Israel. Y cuando entres a Israel vas a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y para que te crean, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste de gracia. ¿Se dan cuenta el límite geográfico y étnico racial que hace Jesucristo? Y les voy a decir por qué. Vayan a 1 Corintios, que hace un ratito teníamos, el capítulo 1. 1 Corintios, van a estar usando mucho su Biblia en estos estudios. Ya lo tienen, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo van a ser salvos los creyentes?
La gente dice que estás loco. Pues esa locura me salva. La locura de la predicación. ¿Y qué predicaba Pablo? El Evangelio. Muy bien. Y luego dice, versículo 22. El Señor me acaba de decir en esa lluvia, sigue adelante. Dice, porque los judíos. ¿Qué hacen los judíos? No les oigo por la lluvia. Los judíos piden señales. ¿Y los griegos qué? Esos no piden señales. Ni los griegos, ni los mexicanos, ni los salvadoreños, pero ni los cubanos quieren un milagro, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, qué lluvia tan fuerte. Los judíos. Iba yo a terminar y la lluvia dice, síguele. Bueno, no se pueden salir. Bueno. Los judíos. Escuchen esto. Es la única nación en el mundo, una nación chiquitita, pequeñita. La única nación en el mundo que tenía un Dios vivo. ¡Qué poder! Porque es el Señor, el Dios de Israel. Y como Dios vivo, abrió el Mar Rojo, cayó pan por 40 años, hasta el café preparaba yo creo, ¿verdad? Hizo milagros portentosos, 10 plagas. Sus profetas que enviaba, como los apóstoles, les llenaba de poder para que ellos vieran que eran enviados de Dios. Entonces un judío, cuando venía un profeta, ellos decían, ¿tú eres profeta de Dios? Sí. Demuéstralo con un milagro. Y hacían milagros los profetas. Tenían poder de Dios. Entonces el judío, la manera de identificar que esa persona era un profeta de Dios, que el mensaje era de Dios, era viendo ¿qué? Señales. Ahí lo dice. El judío pide señales, prodigios, maravillas, a ver, levanta muertos, limpia leprosos, da vista a los ciegos, todo eso lo hacían. Abre el mar, para el sol, Josué paró el sol y la luna, todo eso. Muy bien. El griego, el romano, los babilonios, los egipcios, los mexicanos, ningún país de los mencionados, ninguno sobre el mundo tenía un Dios vivo. Tenían dioses de madera, dioses de palo, dioses hechos le daban forma de oro, de plata, dioses de pintura. Los griegos tenían la mitología griega, eran gigantescos dioses, Poseidón, Afrodita y los adoraban. Escuchen esto, pero ningún adorador recibía milagros de esos dioses, solo lo adoraban porque estaban equivocados. Pero no pedían señal. ¿Por qué? Porque sus dioses eran de piedra, de madera, de pintura, de palo, de lo que sea. Solo Israel tenía ese Dios. Aparece Jesucristo. Y para que vean que Él es el Señor, hace muchos milagros. Envía a los 12 apóstoles. Y para que le crean que son enviados de Dios, les da ese poder. Y es la razón por la que les dice, estos milagros no hay necesidad de que los ejerzas donde no se hacen milagros. Por eso dice Pablo, el judío pide señales. El griego no. ¿El griego qué pedía? Sabiduría. Por eso la sabiduría griega era la mejor. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego. Roma tenía el poder político y militar y económico. Grecia tenía el poder de la sabiduría, de la palabra. Y Israel tenía el poder religioso del Dios único y verdadero. Bueno, entonces, estas señales seguirán. ¿Cuándo se las dio? Cuando el primer año que Jesús se manifiesta como Dios, llama a los 12, les da mucho poder y dice, con este poder no vayan a los gentiles. No vayan ni a los medio judíos y gentiles tampoco. Vayan a Israel.
Cuando una persona hoy predica de milagros, de maravillas, de prodigios, se agarra a estos pasajes y no entiende todo esto y comete errores doctrinales. Y puede haber maravillas. Te pongo las muelas de oro. Hoy va a llover polvo del cielo. Toda esa sarta de mentiras. Y si acontece, no es maravilla, porque también Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Se da cuenta el peligro que hay de toda esa cosa? Por lo tanto, aquí lo dice, terminamos con Marcos 16 otra vez. Ya terminamos, nos dio 5 minutos la lluvia. Marcos 16, y miren lo que dice. Dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Gloria al Señor, allá está nuestro Señor. Y ellos saliendo, claro, tardaron 10 días para hacer eso, solo que lo sintetiza. Predicaron en todas partes. Cuando ellos predicaban, ¿qué hacía Dios? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que predicaban. ¿Cómo lo confirmaba? Con las señales que hacía. Entonces Jesucristo dice, termino con esto, venme acá. Jesucristo es como si le dijera, ahorita me voy a ir, un día voy a volver por ustedes, no les digo cuándo. Me voy. Prediquen el Evangelio. El que crea será salvo. El que no crea está perdido. Estas señales van a seguir a los que creen. Ustedes creen. Van a seguir. No es que se las voy a dar. Ya se las di hace 3 años. Y el hecho de que yo me vaya no significa que se las voy a quitar. Les dejo con esas señales. Hasta que mueran uno por uno se van acabando. ¿Se da cuenta? Y entonces ellos no podían decir, ¿por qué el judío? Los apóstoles solo tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, como no creían en Jesús y no se había escrito, no podían decir, a ver, abre la Biblia a Marcos 16, te voy a enseñar. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la Biblia escrita. Hoy en día, ¿cómo te confirmo lo que yo digo? Abre tu Biblia en tal pasaje y ahí lo dice. En aquel tiempo, como no estaba el Nuevo Testamento, no podían hacer eso. Y entonces, ¿cómo lo confirmaban? Con milagros, con maravillas. Y el Señor les ayudó. La pregunta es, ¿terminaron los milagros? ¿Existen milagros hoy en día? A las 12:30 del próximo domingo vamos a ver ampliamente y analizar los versículos de la Biblia para ver qué dice el Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo precioso que está aquí. Hemos adorado al Cristo vivo que murió, fue sepultado y resucitó y que vendrá por el que cree en él. Si hubiere alguien aquí, Señor, que ha aprendido cuánto le amas, que moriste por él y resucitaste para salvarlo, si clama a ti. Toca su corazón, Señor, para que tú vengas a su alma, a su vida, a su corazón. Si hubiera alguien aquí presente que quiera hablar con Dios, quiero decirte que Dios está aquí, Dios te escucha. Ahí en tu corazón, lleno de fe, dile a él, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que moriste por mi pecado, que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste para salvarme. Yo quiero esa salvación. Creo en ti. Entra a mi corazón y sálvame, Señor. Perdona mis pecados. Gracias por permitirme entender tu palabra. ¿Quién hizo esa oración? ¿Quieres levantar tu mano? Yo quiero orar por ti, si no lo habías hecho antes. ¿Y quieres recibir a Cristo? ¿Habrá alguien? Si tienes alguna duda, levanta tu mano y yo quiero platicar contigo en privado para aclararte todo esto. ¿Habrá alguien? Muy bien, terminemos la oración entonces. Señor, hemos meditado tu palabra
y bendice a esta hermosa congregación, cada persona que trajiste, llénales de sabiduría, bendícelos en salud, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, concédeles trabajo, protégeles, líbrales de enfermedades, de todo mal, y que, Señor, proclamemos quién eres tú, que no nos avergoncemos del Evangelio, que le hablemos a las personas de ti. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga y les esperamos el miércoles a las 7 y a las 12:30 el próximo domingo. Dios les bendiga.